José Manuel Vidal es el periodista del Mundo, pero él no está en la delegación de periodistas internacionales que viajan en este avión. Tratamos de buscarlo cuando vimos el titular y lo conocimos cuando usted nos envió el reporte a nuestro chat interno. Francisco en la patria de los narcos. Este titular del Mundo no se ha generado en la prensa acreditada por el Vaticano y que viaja a esta hora en el avión de Avianca, en el A320, el avión que lleva al Papa Francisco a Bogotá. Por el contrario, lo que han pensado los periodistas internacionales es que ha sido una buena oportunidad y te tenemos a ti como referencia, si nos ayudas a ponerte de pie. Ese titular del Mundo, Francisco en el país de los narcos, pues es muy duro, pero es escrito allá, no es de ningún periodista acreditado aquí en la prensa. No, de ninguna manera, y creo que el mismo Papa y todos nosotros no soportamos las generalizaciones. Es como cuando se habla de México, hubo incluso un accidente diplomático cuando el Papa escribió la palabra mexicanización, hablando de la posible difusión de la droga en Argentina, y el Papa explicó que obviamente ese es un tecnicismo, que de ninguna manera se puede decir que un país es una tierra de narcotraficantes, porque un país es mucha gente, es decir, hay de todo, hay buenos y malos. Entonces es un título que absolutamente no va con nosotros, pero sobre todo no va con el Papa. Y se ha rechazado totalmente. Javier Martínez, que es nuestro compañero, Margarita además le manda un abrazo desde aquí, desde el avión. Javier, ese titular que ha sacado el Mundo de Francisco en el país de narcos, primero no sale del grupo de periodistas acreditados y segundo, como dice nuestra colega, no representa lo que están pensando los periodistas internacionales que cubren la información desde Medellín. Es un error porque no es lo que hemos visto en Colombia, no es lo que me ha dicho el Papa y no es lo que estamos viviendo durante este viaje. ¿Qué estamos viviendo? Y para ustedes, Javier, lo que ha comentado con sus colegas, ¿qué representa el viaje del Papa Francisco a Medellín? Bueno, con gestos muy fuertes y con palabras, bueno, iba a decir suaves, pero no tan suaves, el Papa está enseñando la reconciliación. El Papa quiere ayudar a mostrar que es posible hacer las cosas de otro modo, que el mal no tiene que triunfar. Es verdad que esto lleva a veces a decir la verdad y por eso usa a veces palabras o expresiones un poco crudas, pero en ningún caso me parece que su intención sea ofender, y por supuesto esta interpretación que ha dado este periódico español no es marginal. Es marginal y no ha caído bien, Juan Roberto, Margarita, este titular que ha hecho el periodista del Mundo, que ha dicho Francisco, si nos acompañas, María Antonieta, de Univisión, el periodista del Mundo diciendo Francisco en el país de los narcos. Es terrible, yo no puedo entender cómo puede hacerse semejante comparación. Este es un país de gente buena, de gente que ha aprobado en los últimos 3 días que se vuelque en las calles por la fe, y que ayer nos hizo llorar en Villavicencio. No tenías que ser colombiano, no tenías que haber sufrido nada. Nos hicieron llorar con ese mensaje de reconciliación, dándose la paz. Entonces, qué triste que hayan comentarios así, pero qué grande que Colombia siga dando el ejemplo que da, salir a las calles a recibir a un hombre de fe, ya sin importar la religión que profeses. Antonia, gracias. Juan Roberto, es el sentimiento generalizado, lo hemos sabido, no gustó al interior de la prensa internacional que viaja con el Papa Francisco en este reconocimiento a Colombia. Por supuesto, no gustó para nada este titular del Mundo. Oímos el helicóptero y vemos desde las ventanillas del avión, Lucho, vamos a tratar de tomar porque está llegando el Papa Francisco al avión. Nosotros estamos listos y dispuestos. Ya hay algunas disposiciones de seguridad. La puerta de atrás ha sido cerrada. Oímos el helicóptero y en cualquier momento estará ingresando al avión, el Airbus 320, el Papa Francisco. No es titular, pues, Juan Roberto, de ningún periodista que esté acreditado aquí en la prensa vaticana en este momento. Un abrazo. Gracias, Jorge. Suficiente ilustración, no vale ni la pena dedicarle más tiempo a eso. 5:41 minutos, baja del helicóptero que lo traía de Medellín el grupo de seguridad, y en instantes lo hará el Papa Francisco cuando ya termina su jornada en la ciudad de Medellín. En el 4.º día de visita llega a Bogotá para pasar su última noche en Colombia. Mañana tendrá el recorrido por Cartagena y hoy dedicó la jornada a la vocación, a dar toda una clase, un tratado de cómo llevar la vocación religiosa, cómo atraer a los jóvenes,
cómo atender a los fieles y cómo hacer entender la fe como una manera de aportar a la sociedad, si se puede llamar así. Él mismo dijo una frase esta mañana que ya es titular en muchos periódicos del mundo hoy, y es que el Papa Francisco zarandea a la Iglesia. Lo hizo hoy al hacer alusión de que tiene que sacudirse para mantener los fieles, para cumplir con la verdadera naturaleza de su vocación religiosa, de su vocación pastoral y de su vocación de servicio. Es el helicóptero de la Fuerza Aérea que trae al Papa desde Medellín, ya va a bajar en instantes y va a abordar el vuelo de Avianca, desde donde nos reportaba hace instantes Jorge Alfredo Vargas, que viaja en la comitiva del Santo Padre. Hablando de enfoques periodísticos, busqué entonces la contraparte del Mundo de España, que es El País de España, y que titula El nuevo centro de gravedad de la Iglesia. La multitudinaria misa de Medellín simboliza el desplazamiento hacia la periferia del eje geográfico y social del catolicismo. Y destaca y explica que esta visita a Medellín, castigada durante años por la violencia del narcotráfico y su renovado estigma televisivo, explica que el extrarradio de la Iglesia se ha convertido en el nuevo eje, en el nuevo centro en torno al cual ahora gravita la actividad. 3 palabras me quedan de esta mañana: ir a lo esencial, renovarse e involucrarse. Son las 3 palabras que el Papa Francisco dijo esta mañana a los obispos, presbíteros y a todo el pueblo de Dios que estaba allí reunido. Yo también creo que en esta jornada de Medellín se subraya otro paradigma de Francisco. Si la Iglesia está viva, siempre tiene que ser sorpresa. Por eso insistió tanto en la homilía, en la misa: tenemos que ser creativos, no tenemos que quejarnos toda la vida de la crisis que vivamos, asumamos esa crisis, ahí hay vocaciones, ahí tenemos mucho que hacer. Y maravilloso me pareció a mí esa historia que contó del joven que le decía: ¿qué hago, santidad, con este personaje que es ateo? ¿Qué le digo? Y él le responde a golpe: no le digas nada, dale testimonio de Jesús y deja que Él te pregunte a ti, porque tú evidentemente lo has impactado con tu manera de vivir. Imágenes que muestran a esta hora, 5 de la tarde, 44 minutos, al Papa Francisco en sus últimos minutos en el departamento de Antioquia, siempre acompañado por este hombre que es inseparable, el monseñor colombiano Mauricio Rueda Vels, que es el coordinador de los viajes del Papa. Es el hombre además que le habla al oído y le va recordando cada uno de los personajes, sitios y eventos en los que está el sumo pontífice. Junto a él el jefe de la Gendarmería, que es el grupo de seguridad personal del Papa. También junto a él